Bien, buen día chicos. Voy a explicar el día de hoy la aplicación de la función a trozos. Entonces lo voy a explicar a partir de dos situaciones. Esta es la primera. Una situación muy real en un contexto real, ¿sí? Y pues que se vive a diario, que tiene que ver con el cobro de un servicio público, en este caso el agua. ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, en el agua pasa que si consumimos menos de un tope, que en este caso es 20 metros cúbicos, el valor va a ser por metro cúbico, va a ser más económico que si consumimos más de los 20, que va a ser más costoso. Entonces, bueno, decimos que en Bogotá el consumo básico de agua se puede expresar así. Entonces el consumo básico, como lo he dicho, son cuando X, que son los metros cúbicos, es menor a 20. Como tenemos que tener en cuenta que esto es un contexto real, entonces obviamente los metros cúbicos que consumimos tienen que ser positivos porque no hay metros cúbicos negativos. Por lo tanto, no solamente decimos que son menores de 20, sino que están entre 0 y 20, siendo 0, porque puedo consumir 0 metros cúbicos. El consumo no básico, entonces lo que venía diciendo, son los mayores o iguales a 20. Entonces decimos que se establecen los valores de acueducto y aseo, entonces de acuerdo a las siguientes expresiones. Entonces, teniendo en cuenta eso, hacemos acá las expresiones, datos reales. Me pasen unos decimales, los hice con enteros para mayor entendimiento, pero es más o menos así. Tenemos dos cargos fijos, es decir, que así consumamos 0, ¿sí? 0 metros cúbicos, siempre vamos a tener que pagar 1.950 pesos de aseo y 4.130 pesos de agua. ¿Listo? Entonces esos son los cargos físicos de agua y de aseo. ¿Por qué aseo? Pues porque en algunas partes de Bogotá aún se cobra en el recibo del agua del aseo. Acá entonces decimos que 842 pesos es el valor por metro cúbico, ¿sí?, consumido, que vamos a pagar de aseo. ¿Listo? Entonces esta X y esta X son los mismos metros cúbicos. ¿Listo? Pero entonces se utiliza esa variable también para hallar el precio de lo de aseo. Entonces utilizamos los metros cúbicos de agua también para hallar lo de aseo. Entonces un metro cúbico de agua gastado significa 842 pesos de aseo y 806 pesos de agua. Es decir, que esta X va a ir variando de 0 a 20. ¿Listo? Para que no nos quede esa ecuación tan grande, simplemente sumamos términos semejantes, los que tienen X, los que no tienen X, y acá se establece acá la ecuación. Esta es la ecuación para las personas que consumen agua de menos de 20 metros cúbicos. O sea, el consumo es inferior a 20 metros cúbicos. Esa es la ecuación que vamos a tener ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos más de 20 metros cúbicos? Entonces lo mismo, si se fijan, el cargo fijo, tanto de aseo como de agua, es el mismo, pero el valor por metro cúbico, tanto en aseo como en agua, sube, ¿listo? Y sube significativamente, o sea, pasamos de, por ejemplo, pagar 842 a pagar 2.730. Cabe aclarar que esto es para el estrato 1, ¿listo? Para el estrato 2, 3, 4 y en adelante cambia. Entonces es un aumento significativo por gastar más agua. Hacemos lo mismo, las X, y tenemos esta ecuación. ¿Listo? Ahora, como ya tenemos las dos ecuaciones, entonces puedo decir que el consumo del agua lo puedo definir con la siguiente función. Entonces vamos a mirar acá la función. Esa función, una función a trozos, donde el primer trozo es para cuando el consumo está entre 0 y 20, sin incluir el 20, y el segundo trozo es cuando el consumo es mayor o igual a 20 metros cúbicos. Entonces evidentemente es una función de trozos porque dependiendo de lo que yo gaste va a cambiar no solamente el valor, sino el intervalo de la función que estoy utilizando. ¿Listo? Entonces esa es la función a trozos definida. A ella aplicamos función a trozos. La gráfica más o menos se vería así. Lo que pasa es que son valores muy extravagantes
Entonces tocó cambiar así la gráfica, pero más o menos se vería así. Ahora fíjense que en la primera parte tenemos que el intervalo va de 0 a 20, mire, acá está. Entonces los precios oscilan, el costo de esos residuos oscilan entre los 6.080 pesos y los 39.040 pesos. ¿Listo? Si yo me llego a pasar de este tope de los 20, fíjense el salto que doy. Empezaré a pagar 112.880 pesos. ¿Listo? Esa sería, esto que está acá es lo mismo que estaría acá representado en la gráfica. Entonces yo establezco unos dominios según lo que me dice la gráfica. El dominio, entonces son todos los reales, siempre y cuando ese real sea mayor o igual a 0, claro, porque empieza desde 0, va hasta el infinito, ¿cierto? Para 20 no hay valor acá, pero sí va a haber valor acá. Y el rango, que es lo de Y, pues el rango desde dónde va, desde 6.080 hasta 39.040, sin coger el 39.040, acá lo escribí mal, es 39.040, sin coger ese 39.040, unido con el pedazo que va desde 112.880 hasta infinito. ¿Listo? O sea, este pedazo unido con este pedazo hasta el infinito. Y eso sería la primera aplicación de las funciones atroz. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo del uso de la función a trozos. Este ejemplo particularmente me gusta mucho. Tenemos una función que nunca habíamos obtenido y es bastante particular. Y pues el contexto también muy usual. Obviamente yo me estoy inventando, en este caso sí me estoy inventando el valor por minuto, pero pues es más o menos así funciona. Bueno, por lo menos antes funcionaban así, antes de que existieran los planes. Pero pues todavía hay algunas empresas de telefonía y de consumo por minutos que funcionan de la misma manera. Ejemplo, los parqueaderos. Entonces dice, una compañía de telefonía celular cobra 100 pesos por cada minuto o fracción de llamada. Entonces entiéndase que fracción significa que así no alcance el minuto, me van a cobrar como si fuera un minuto adicional. Es decir, 40 segundos, por ejemplo, se cobran como si fuera un minuto. Entonces vamos a modelar esa función de tal manera que nos represente la situación. Entonces, antes de empezar, les comento que existe una función llamada mayor parte entera, se llama así, mayor parte entera, la cual nos sirve para esta situación. Entonces, la función es f de x igual a parte entera de x, parte entera mayor de x, que se representa utilizando como esta especie de llaves con doble columna. ¿Listo? En esta función específicamente para nuestra situación se entiende que la parte entera mayor de x es para los x que sean mayores a 0. ¿Por qué mayores a 0? Porque estamos hablando de minutos y no pueden haber minutos negativos. Entonces, con esto se tiene la función parte entera mayor. Me dice que el valor de la parte entera de x va a ser el entero siguiente mayor a esa x. Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo la parte entera de 0,5, entonces, ¿cuál es el entero que le sigue a 0.5? El entero mayor que le sigue a 0.5, pues 1. ¿Listo? O sea, el entero que le sigue a 0.5 es 1. Si yo digo 0.2, pues también es 1. Si digo 0.00001, pues el que le sigue es el próximo entero después de ese decimal es 1. ¿Listo? Ahora, si yo estoy diciendo, por ejemplo, 1.5, el entero que le sigue a 1.5 es 2. ¿Listo? Entonces así funciona. A partir de eso, pues yo establezco como las siguientes reglas. Son muy sencillas. Entonces, si yo consumí de 0 a 1 minuto, pues me van a cobrarle 1 minuto, o sea, 100. Si yo consumí de 1 a 2 minutos, sin contar el 1, porque el 1 estaría cobrado acá. Si yo consumí de 1 a 2 minutos, pues así haya gastado 1 minuto y medio, me van a cobrar lo de 2 minutos, o sea, 200 pesos.
Si yo de 2 a 3 estoy entre 2 y 3, pues 300, entre 3 y 4, 400 y así sucesivamente. Esta regla me va a causar que en la gráfica se vean partecitas. Entonces fíjense que acá se van formando partecitas. Esto es un pedazo, este es otro pedazo, este es otro pedazo, este es otro pedazo. ¿Listo? Entonces la gráfica quedaría así. Es una gráfica escalonada atroz. Entonces fíjense que ahí estoy mirando los puntos abiertos, los puntos cerrados. Por ejemplo, si digo que si al consumir de 0 a 1 minuto me cobran 100 pesos, eso tiene que estar especificado acá. Entonces de 0, los minutos son los del eje X y en el eje Y están los precios. Entonces si yo consumo de 0 a 1 minuto, ¿cierto? Siempre me van a cobrar 100 pesos. Así ya consumido, qué sé yo sé que los minutos no se miden así, sino por segundos, pero vamos a hablar en solamente minutos. Si yo consumí medio minuto, igual me van a cobrar los 100 pesos. Si consumí 0.1 minutos, igual me cobran los 100 pesos. Pero si no consumí minutos, o sea, 0, no me van a cobrar nada, por eso esto es abierto. Pero entre 0 y 1 minuto, independiente de la cantidad, 0.5, 0.01, ¿sí? 0.6, 0.7, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos valores entre 0 y 1 tienen como imagen 100. ¿Listo? Todos son 100. Ahora, entre 1 y 2 minutos, todos son 200. Ahora, el minuto se cobra acá, cuando es 1 minuto, acá no. Igual acá, cuando son 2 minutos se cobra 200, no se va a cobrar 300. Entonces por eso este punto empieza abierto. Y fíjense que se van formando lineecitas según los precios, de 100 pesos, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 pesos, en fin. ¿Listo? Y van a dar ciertos saltos. ¿Por qué dan esos saltos? Porque a ustedes nunca le van a cobrar 150 pesos, no. Le cobran 100 o 200 o 300 o 400, pero nunca le van a cobrar 150, 175, 111 pesos, 112, no. Entonces fíjense que acá pasa algo muy particular, y es que en la vida real los precios se comportan como una función de este estilo, porque por ejemplo ustedes pagan por cosas tipo 2.100 pesos, pero nunca pagan 2.005 pesos, o sea, cuando compran directamente, como lo hacían cuando no estaban en cuarentena. Entonces esa es la función atroz. Ahora, determinemos dominios y rangos. Dominio. Entonces veo que el dominio, el 0 no lo toma, negativos no los toma, pero de ahí en adelante todo número en la recta real de los números positivos tiene una imagen. Mira, por ejemplo, si me paro acá, 2,5, ahí hay función. 5.6, ahí hay función. Entonces todos los reales serían el dominio, los reales positivos, el 0 no. Entonces estaría bien decir, son todos los X que pertenecen a los reales, tales que X sea mayor estrictamente a 0. O se puede simplemente decir todos los X que pertenecen a los reales positivos. ¿Listo? Ese sería el dominio. Ahora el rango. El rango pareciera que fuera más complicado, pero no es así. El rango, entonces fíjense que el rango, acuérdense que es mirando el eje Y, ¿dónde hay función en el eje Y? En 100 hay función, pero entre 100 y 200 no, porque nosotros no pagamos valores que estén entre 100 y 200. Entonces pagamos 100, pagamos 200, pagamos 300, pero no los valores intermedios. Estos números 100, 200, 300, 400, 500 son números enteros, ¿listo? Porque dan en pedazos enteros. Entonces ahí no se meten reales, porque no estoy trabajando con reales, estoy trabajando con números enteros. Entonces acá yo digo que el valor en este caso son todos, el rango serían los números enteros que son mayores a 100, ¿listo? Mayores o iguales.